Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que estáis viendo, disfrutando de esta charla, espero, una charla gratis que estamos dando en el canal de Punto de Giro y que luego se está subiendo editadita, perfecta, para que no tengáis ni el inicio ni el final, a la página de Hoy Somos Historia. Ya sabéis, si queréis saber más, pues en Hoy Somos Historia. Allí hay un montón de bloques de divulgación histórica en el que no solamente hablamos de Grecia clásica, ni mucho menos, sino que hay bloques de Edad Media, Egipto, Roma, ahora estamos con uno de Alta Edad Media, en fin, de un poco de todas, de diferentes épocas, momentos, lugares y estilos. Y charlas como esta, que son moderadamente interactivas. Bien, lo primero de todo, recordados que, como siempre hago al inicio, aquí tenéis ese eje cronológico con los periodos de la historia de la Grecia antigua. Nosotros estamos sobre todo en el periodo clásico, aunque hoy vamos a hablar un poquito también del periodo arcaico para, digamos, decir un poco como la evolución de la educación. Y aquí tenéis también a la derecha el mapa de la Hélade, por donde nos estamos moviendo, tanto la Grecia continental como sus islas. Cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis, en el chat os leo. Dicho esto, pues comentar que la cultura clásica es una de las ideas más extendidas por todo el continente europeo, creo que esto queda bastante claro. Una base que hoy día tenemos todos y cada uno de nosotros y que corre por nuestras venas como algo a lo que, por lo menos aquí en el continente europeo, no podemos escapar. Y es que los griegos, junto con los romanos posteriormente, pusieron las bases sobre las que se asienta parte del conocimiento hermano durante siglos, conocimiento humano, no hermano, perdón, durante siglos venideros. Bueno, pues en el escalón más bajo de toda esta inmensa estructura de la cultura está la educación. La educación que helenos y helenas recibían desde bien temprano, algunos ya veremos cómo, y que será el hilo conductor de esta charla. Además, vamos a continuar con Casandra y su viaje catártico después ya de que descubriese en el oráculo un algo de que le había llevado hasta un pescador, hasta Quirón, que le había enseñado una imagen, algo que parecía una fotografía absolutamente increíble en una sala que parecía a nuestros ojos bastante futurista. ¿Estaremos cerca de saber quiénes somos en realidad? Pues lo veremos. Nosotros arrancamos haciendo una breve descripción. Y es que, como os he dicho, que nos íbamos a ir un poquito antes del periodo clásico. Antes del periodo clásico, es decir, antes del siglo V, por regla general, hoy vamos a hablar también todo por regla general. Acordaos que, que yo siempre estoy intentando hacer eh, generalizando, aunque a veces doy ejemplos concretos, pero claro, ya vimos en la primera charla que la Hélade es tan compleja que tendríamos que dedicar algo muy específico si quisiéramos ir a un siglo determinado en un momento de la historia determinada. Pero, por regla general, antes del periodo clásico eran pocos los que sabían leer. A diferencia de hoy día, donde el conocimiento se adquiere principalmente a través de libros o charlas de historia como hoy. Es verdad que esto ya tenemos que empezar a cambiarlo, lo del conocimiento, ya no solamente son los libros. En aquellos tiempos se aprendía a través de escuchar, como estáis haciendo vosotros, y recitar de memoria lo que el maestro o el adulto pudiese comunicar al alumno o alumna. Debido a la pobreza y a que, en principio y por regla general, y a esto lo iremos desarrollando a lo largo de la charla, no existían escuelas públicas, de nuevo, digo, en los siglos 7, 8 y por regla general, la mayoría de los niños y niñas se quedaban en casa sin recibir, digamos, una educación formal, ayudando a sus padres en las labores cotidianas. Eso también tenía que ver con el tema económico. Las clases un poquito más pudientes, por el contrario, sí que podían pagar para que sus hijos recibieran una educación, siendo, por ejemplo, ya iremos viendo asignaturas, pero la música, la mousike, como se llamaba, como se dice en griego, una de las materias impartidas. Y esto lo digo porque la música va a ser importante. ¿Por qué he empezado diciendo esta asignatura como la primera de todas que hemos mencionado hoy? Primero porque yo soy de letras, soy de arte y siempre que sale cositas así,
me alegra que esto no venga de ahora, sino que venga de época griega. Pero también, más allá de todo esto, la música tenía gran importancia en el aprendizaje de los jóvenes, ya que a la hora de, como os he dicho, tener que memorizar o incluso recitar la lección, digámoslo así, o los poemas, también se aprendía a tocar la lira, ¿vale? Para, pues, ir que estos poemas, sobre todo los más antiguos, aquí entra la Odisea, entra la Ilíada y entra un montón de elementos que vienen desde Homero, eran cantados. Por tanto, tanto a la hora de memorizarlos como a la hora de transmitirlos, la música era importante. Yo os he puesto precisamente este cuadro. Este cuadro se llama Homero recitando sus versos, precisamente, como veis, con la lira recitando esa dicha lección. Bien, poco a poco se va a observar cómo a partir del siglo VI, es decir, todavía nos queda un poco para llegar a la época clásica, las cosas van cambiando. El número de niños que van aprendiendo a leer y escribir empieza a ir cada vez más en aumento hasta llegar el momento de máximo esplendor, que digamos que sería la época clásica y ya la época macedónica posteriormente. Bien, se enseñaba a los niños y ocasionalmente también a las niñas. Sobre todo también hablando de esta época un poco más pretérita. Luego daremos ejemplos. Los padres, es cierto que esta educación para las niñas la consideraban muy útil, no tanto porque llegaran a desempeñar un papel público, porque ya vimos en la primera charla el tema de la ciudadanía, cómo la mujer, digamos que era una ciudadana un poco de segunda y que no podía acceder, por regla general, de nuevo, a cargos públicos o a elementos públicos. Sí que es verdad que la mujer era muy importante a la hora de llevar las cuentas de la casa, que lo hacía más la mujer que el hombre, y también a la hora de administrar los bienes de los templos en el caso de que fueran sacerdotisas. También vimos en la pasada charla los cultos asociados con diosas femeninas normalmente estaban llevados a cabo por sacerdotisas femeninas. Por tanto, la educación de las niñas no solamente era para que pudieran disfrutarla en ella en el ámbito privado, sino que también para la administración de la propia casa, de la propia hacienda, estuviese o no estuviese el pater familias, el hombre vivo, y también para el tema de la administración de los bienes si eran sacerdotisas. Los chicos, los hombres, también aprendían algo de matemáticas para, repito, también tener un cierto conocimiento a la hora de este tipo de cuentas, gracias a las escuelas o gracias también a tutores privados que también existían. Aunque en general es cierto que al menos en estos primeros periodos, las ciencias, ya fueran ciencias puras o ciencias sociales, no eran las enseñanzas estrella ni mucho menos. Luego iremos viendo algunas de las asignaturas, para que os hagáis una idea. Y finalmente, por regla general, a los 18 se abandonaban los estudios para pasar a convertirse en ciudadanos y para comenzar ya la vida pública, si no se formaba parte del ejército, que en charlas posteriores hablaremos del ejército, ¿vale? Bueno, esto un poco como introducción. Muy buenas, John, ¿cómo estás? Os veo súper calladitos por el chat, me encanta. No, bueno, espero que me estéis escuchando y viendo bien, eso sí. Bien, esto como pequeña introducción. Ahora vamos a ir viendo y, digamos, desgranando todo este tipo de elementos, ¿vale? Pero antes de eso, nos vamos a ir de nuevo con Casandra. Recordad que después de estar en el oráculo de Delfos, que el propio nos había llevado hasta allí, nos había dicho la Pitia que buscásemos a un pescador llamado Quirón que se encontraba en una zona de la Hélade que ya veremos, ¿vale? Y nos había enseñado esto, esta imagen, esta sala, estas luces, estas extrañas cuerdas o algo así en el suelo que ahora mismo Casandra está viendo, esta especie de cama o triclinio que Casandra tampoco reconoce muy bien. Pero por un momento os veis a vosotras mismas en esta sala. No puede ser, no puede ser. Casandra vuelve otra vez en sí y agita la cabeza para volver de estas ensoñaciones, justo en el momento en el que este anciano pescador señala
un punto en el mapa. Si miras detenidamente este punto del mapa, verás que Quirón nos ha señalado una ciudad, la ciudad de Corinto, en una zona que está justo fuera de las murallas de Corinto, lo que parece un racimo de casas humildes. Y Quirón nos dice: busca tu primer hogar. Cuando estés allí, sabrás dónde seguir buscando. Bien, aunque seguimos con los viajes, seguimos con los acertijos, no es el momento de darse por vencida, ahora que parece que estás un poquito más cerca de la verdad, aunque la cosa se está complicando. Ahora que empiezas a ver algo más de tu pasado o de tu futuro o de lo que sea esto. Pero como os digo, ahora mismo estamos aquí, en la Lócrida, en este lago rojo, en la parte superior derecha del mapa. Y vamos a Corinto. Corinto se encuentra justo en la parte, no tiene puesto el nombre, pero se encontraría justo debajo de donde pone Megáride, que veis que hay una ciudad ahí importante que no tiene nombre, justo en la parte inferior de la pantalla, un poquito hacia la derecha. Pero podríamos ir atravesando Beocia, quizá por tierra, pero decidimos volver otra vez hasta Fócida, embarcar de nuevo y hacer el viaje por el mar en vez de atravesar el istmo de Corinto e ir por la zona central del Peloponeso. Siempre te ha gustado el mar. Ahora bien, ¿dónde vamos a desembarcar? Y aquí es la primera decisión que tenéis que tomar por el chat, ¿vale? El capitán comenta a Cassandra que el puerto de Corinto está bloqueado en este momento para barcos de gran calado, que son los que llamamos nosotros. Así que podemos echar el ancla en el puerto de Patrai, en Acaya. Si veis, la zona de Acaya está en la zona izquierda del mapa, ahí uno de los puertos. O bien, podemos ir a otro lado. Si vamos a Acaya, podremos visitar sus enormes astilleros y conocer un poco más sobre los barcos en la antigua Grecia. O bien podemos ir al puerto de Panornos, que está en la zona de Megáride, y recorrer parte de Megáride y explorar algunos de los rincones más curiosos. Así que vosotros decidís por dónde vamos, por el puerto, por Acaya o por Megáride. Ponedmelo por el chat, ¿de acuerdo? Acaya o Megáride. José María dice Acaya, Adrián dice Acaya, John parece que también nos dice Panornos, que sería Acaya, 3 Acayas, tenemos una Megáride por parte ambos son puertos, Iskander, lo que pasa que uno es saber más sobre los barcos y el otro desembarcaremos y haremos otro tipo iremos por otros lugares diferentes, ¿no? Tenemos, vale, Acaya parece que es la opción que habéis escogido para aprender un poquito más sobre los barcos. Vale, perfecto. Vale, al final John se ha ido, pero igualmente parece que creo que Megaride sigue siendo la que menos votación tiene. Nos vamos a Acaya entonces. Bueno, pues no voy a entretenernos mucho, simplemente deciros que el viaje es tranquilo, un viaje sin contratiempos. Damos gracias a Poseidón por ello. Y el trajín y el bullicio del puerto de Patrai no nos sorprende, aunque apenas ha amanecido cuando llegamos. Observamos esto. Vemos cientos de personas arriba y abajo construyendo o restaurando barcos, porque llegamos aquí, a los grandes astilleros, uno de los astilleros más grandes de toda la Hélade de aquel entonces. Y para hablar de barcos, lo primero que he de deciros es que podemos dividir los tipos de barcos utilizados en la antigua Grecia en dos grandes grupos. Esto seguro que os suena. Por un lado estarían los barcos de guerra y por otro los cargueros, como el que nosotros viajamos ahora mismo. Los barcos de cargueros, es verdad, no están diseñados para navegar o realizar maniobras con velocidad, sino para transportar, la mayor cantidad de mercancías, y su estructura es, por lo tanto, más voluminosa, con el fondo redondeado.
y aunque también contaban con remeros, principalmente se van a impulsar a vela. Estos son los barcos, ya os digo, que son de transporte, de mercancías, los cargueros. Los barcos de guerra, como este que ahora mismo Cassandra ve desde aquí, los más abundantes eran los trirremes. El nombre de este navío viene porque tiene 3 hileras de remos, cada uno de ellos manejado por un hombre, al menos estos trirremes que no son grandes. Luego los romanos lo cambiarán ligeramente. Eran muy rápidos y maniobraban con mucha facilidad, lo que les confería una ventaja crucial en las batallas navales y en las distancias cortas típicas de la antigüedad. Aquí no había grandes recorridos por mar abierto. Los trirremes eran rápidos, navegando a vela y podían alcanzar unas velocidades máximas de unos 14 nudos en condiciones meteorológicas favorables, que ya es una buena velocidad. Y es probable que sin velas, solamente con la propulsión a remo, rondasen los 8 nudos. Si permanecían mucho tiempo en el mar, terminaban por encharcarse, es decir, por llenarse de agua en el interior. Aquí veis, os pongo ahora mismo, como veis, una de estas estructuras de cómo era este barco, cómo puede ser este barco por dentro mientras se está construyendo. Pero se encharcaban. Para evitarlo, había que arrastrarlos con frecuencia fuera del agua para efectuar las tareas de mantenimiento en cobertizos destinados a tal fin. Los cimientos de estos edificios solían ser de piedra caliza y contaban con una especie de rampa por la que subían estos barcos cuando no estaban navegando. El puerto donde estamos ahora, el puerto de Acaya, no nos ha quedado demasiado, pero sí que es cierto que los restos de los astilleros de Cea, con Z, en el puerto del Pireo, al lado de Atenas, sí que nos ofrecen pruebas arqueológicas acerca de las dimensiones máximas que podían tener los trirremes, que llegaban a medir de unos 35 a 37 metros de eslora, es decir, de largo, y unos 5 de ancho y alrededor de 2,5 por encima del nivel del agua. En cuanto a las posiciones de los remeros, hemos podido conocer, gracias al famoso relieve de Lenomart, que se detalla perfectamente la parte media de un trirreme con estos 3 niveles definidos y con los remos saliendo en diferentes ángulos para poder chocar contra el mar sin chocar a su vez, valga la redundancia, entre ellos. Aquí veis, como ves en la foto, una de estas rampas por las cuales se subían y bajaban los barcos para el mantenimiento. Para acabar, decir que el tirano de Corinto, Periandro, fue el primero en usar trirremes en Grecia durante el siglo VI a.C., seguido de Polícrates, que era el tirano de la isla de Samos, de la ciudad de Samos. Esta embarcación se convirtió en el barco de guerra predominante en todo el Mediterráneo oriental y va a tener un papel muy destacado en las guerras médicas contra los persas, que veremos en algún momento, y en la fundación del Imperio Marítimo de Atenas, como iremos viendo, y a pesar de la caída de propia Atenas en la guerra del Peloponeso. Pero eso ya lo iremos viendo poco a poco más adelante. Si seguimos caminando por este puerto y caminamos con Cassandra por estas playas como esta que veis ahora, veréis los esqueletos de estos barcos, no solamente los grandes, también barcos mucho más modestos como este que veis por aquí. Y a escasos centímetros de ti ves algo que te llama la atención y que es una parte importantísima del barco, que es el poderoso espolón. En este momento lo ves, como veis en la foto, quitado del propio barco. El espolón era el arma ofensiva de los trirremes. Aparte del espolón también estaba el émbolo, que es la parte aparte del espolón también se le puede llamar émbolo, que es la parte delantera del barco. El objetivo de cualquier estrategia naval, en esta época al menos, era conseguir embestir con el espolón y perforar el flanco o los cuartos del barco enemigo. Este espolón normalmente estaba hecho de bronce e iba unido
a unas planchas que sobresalían en la proa, en la parte delantera del barco. Como podéis imaginar, como estaba hecho de bronce, era la parte más cara de la nave, si bien es cierto que era posible reutilizarla cuando el barco se desguazaba o cuando el barco directamente se hundía. Acordaos cuando vimos en la primera charla, si no me equivoco, que habíamos ido a nadar entre los restos de un naufragio. No sé si, bueno, no recuerdo si al final escogisteis eso o no, pero bueno, si no lo escogisteis, que creo que sí que dije que el hecho de recuperar y de remolcar barcos hundidos y barcos francamente mal avenidos en una batalla, ya fueran barcos enemigos o ya fueran barcos aliados o propios barcos, en cierto sentido era para poder reutilizar el espolón. Esta zona de la parte delantera, como veis, está especialmente afilada y en la parte al extremo estaba rematado en muchos casos con 3 cuchillas que quedaban justo por encima de la línea de flotación. Es decir, esas 3 cuchillas no estaban hundidas debajo del barco. Lo que interesaba era perforar por encima de la línea de flotación, por encima donde quedaría la línea del agua. Construir espolones requería un dominio bastante importante en la metalurgia y fraguas con instalaciones complejas, puesto que constaban de una única y enorme pieza. Esto no se hacía por piezas, esto era simplemente una gran pieza de bronce. Por lo tanto, no es de extrañar que hubiese herreros especializados en algunos de los puertos, sobre todo si se construían barcos. Había veces que, o sea, el otro extremo del espolón, el extremo que se colocaba directamente con el barco, digamos que a veces, en vez de ser en punta, el espolón, a veces también estas 3 cuchillas, como decís, a veces también terminaba no en punta, sino una especie de aletas. Unas aletas que lo que hacían era que cuando perforaban el barco enemigo, ¿ves? Aquí tenéis otro tipo de espolón. Este espolón es un único espolón, que es como una aleta, como una gran cuchilla. En vez de ser 3 cuchillas, es una única aleta, una única hoja. Lo que hace esto es que al entrar directamente en el casco del enemigo, en el casco ajeno, al intentar ir hacia atrás, no salía, quedaba absolutamente atrapado, de manera que se podía atrapar el barco con tu espolón para no solamente inutilizarlo, sino para poder hacer el abordaje directamente desde tu propio barco. ¿Vale? Y poco más con respecto a los espolones. Este está muy chulo, este espolón. Ya os digo, había de diferente tipo. No solamente el de las 3 cuchillas, sino que también había este otro tipo de espolón. Y hay algo más que llama tu atención, Cassandra, cuando caminas por aquí, y es el ojo protector. Pero antes de ese ojo protector que veis aquí, ¿qué es lo que significaba este ojo? El militos era un tipo de ocre rojizo, muy fino, formado por óxido de hierro, que se mezclaba con tierra, arena, arcilla, cera, resina y otras impurezas para conseguir una especie de brea rojiza, de un color rojo. Era fundamental en la impermeabilización y el mantenimiento de los barcos gracias a que tiene unas propiedades astringentes, adherentes y secantes. ¿Vale? Este uso de este material aparece reflejado en tablillas cerámicas micénicas y en textos conocidos como lineal B, que es un tipo de escritura, que datan del segundo milenio antes de Cristo, es decir, se llevaba utilizando toda la vida este tipo de elementos. Ya en el periodo clásico, que es el que a nosotros nos interesa, el militos de Ceos era muy valorado en Atenas gracias a su eficacia en el mantenimiento de este tipo de barcos, puesto que protegía el casco no solamente de que pudiera colarse el agua, sino también de la putrefacción y de posibles parásitos.
Las altas concentraciones de plomo que tenía este ocre rojo, el miltos, como os he dicho, creo que antes he dicho militos, no, miltos, sin la segunda I, ¿eh? Era muy eficaz para impedir el crecimiento de colonias de bacterias en el casco del barco, al tener tanto plomo. Y porque estas bacterias podían, y esto los marinos lo saben, acabar completamente con el casco o al menos reducir la velocidad y la maniobrabilidad del casco. En resumen, que poner esta pintura en el casco mezclada con brea era no solamente impedía un crecimiento biótico de posibles elementos de animales que pudieran estar por encima del casco, sino también la aparición de parásitos dentro de la madera. La proa, la parte delantera, como lo veis aquí os pongo esta cerámica, solía decorarse para que pareciese la cabeza de un animal con un espolón como hocico. Esquilo llamaba a los trirremes los barcos del ojo oscuro debido a estos ojos con los que se solía decorar. Estaban hechos en una pieza de mármol pulido pintada como un iris, es decir, no eran ojos que estaban en algunos momentos estaban directamente colocados dentro de la propia madera, no pintados, ¿vale? A veces eran especialmente grandes y si no estaban pintados se hacían con incrustaciones que podían ser de materiales de lujo. Esto lo observamos sobre todo en trirremes a lo mejor un poquito más ceremoniales. Los marineros ponían ojos en los barcos porque consideraban a sus navíos entidades vivas que necesitaban ojos para poder encontrar el camino. Un barco de guerra con la proa pintada de rojo o morado y unos grandes ojos azul oscuro esmaltados tenían que impactar seguro a cualquier observador, especialmente si era un observador femenino. Por tanto, como dice Troy Mann, efectivamente un currazo de inversión a la hora de construir un barco y por eso se intentaba recuperar siempre que se podía cualquier tipo de elemento. Muy bien, pues después de esta pequeña lección en este barco, saliendo de Patrai, nos queda ahora atravesar toda Acaya, enfilando ahora sí nuestro camino hacia Corintia, hacia la ciudad de Corinto. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Dice José María si había alguna reminiscencia al ojo de Horus. No, en principio nada que ver. Aunque es cierto que el ojo de... A ver, la reminiscencia es únicamente de que ambos podían ser elementos, digamos, como de talismán. Pero no tiene que ver, no había relación entre este ojo y el de Horus en cuanto a lo que subyace por debajo. ¿Vale? En principio, no. Muy bien, pues si no hay más dudas, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito ahora sobre educación masculina y femenina. Vamos a empezar a hablar un poco de diferencias, ¿vale? Como os he dicho, al principio, al no haber escuelas, y digo al principio, la mayoría de los niños aprendían en unos ambientes informales, es decir, en su propia casa, durante mucho tiempo. Durante el periodo de la infancia, que dependiendo de la época en la que estemos hablando, podía ir de una edad a otra, eran los padres y tíos del niño quien le inculcaban las normas consideradas socialmente apropiadas. Eso ya formaba parte de la educación, aunque no fuese, digamos, una educación como tenemos el tema de las asignaturas y demás. Y con las niñas ocurría lo mismo, pero se hacía a través de las madres y las tías, normalmente. Al igual que sucedía en otras sociedades, la crianza de uno u otro, hombre o mujer, tenía como objetivo
desarrollar diferentes cualidades, al menos en esta base de la educación. Es decir, si tú sabías que tu hija no iba a conseguir alcanzar ningún tipo de cargo público, no iba a tener la vida pública bastante vedada, pues era tontería enseñarle cosas que tuvieran que ver con la vida pública y viceversa. Estas diferencias en la educación eran todavía más palpables en las clases altas de la sociedad, porque ahí sí que había mayor diferenciación en lo que podías convertirte cuando fueses adulto. Si nos vamos a los niños y niñas pobres o de clase baja, no tenían mayor alternancia y mayor alternativa que aprender simplemente el oficio de tus padres para así poder ayudar a la familia a sobrevivir y continuar con el negocio familiar, fuese el que fuese, ya fuese encargarte de la casa si eras mujer o ya fuese lo que sea. También había agricultoras que iban al campo a trabajar, ¿eh? Esto que quede claro. En la élite, o por lo menos en una clase un poco más alta, esta diferencia entre sexos era muy evidente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque era el momento en el que también sucedía en la clase baja, lo que pasa que en las élites era muy importante el momento en el que la niña pasaba a tener edad para casarse. Y entonces era el momento en el que empezaban o podían empezar poco después su trabajo materno, es decir, a ser madres y encargarse de la propia crianza de sus hijos. Las madres, las recién casadas, no dejaban de aprender cómo administrar la casa, porque a veces, estamos hablando de que a veces la edad de casamiento rondaba los 14 años, por tanto, seguían aprendiendo cosas. Lo que pasa que ahora, en vez de estar enseñadas por tu madre o tu padre, pasabas a ser enseñado por los parientes, normalmente la mujer, de más edad de la familia de tu esposo y de las ancianas nodrizas que pudiera tener la familia de tu esposo, porque tú pasabas a ir a vivir a casa de tu esposo, ¿de acuerdo? Si hiciese falta, el marido también se involucraba y le enseñaba lo que fuera necesario para una correcta administración de la casa, pero poco más. En este caso os he puesto una cerámica de enseñando danza a un par de infantes. Y por último, decir que participar en la vida de la ciudad permitía, tanto a hombres como a mujer, seguir educándose. Es decir, no solamente era esta educación que se podía tener en casa, sino la propia educación de salir a la calle y hacer cosas en la vida ciudadana. Con mayor o menor fortuna, fueses hombre o fueses mujer, más o menos por lo que podías hacer o no podías hacer, me refiero. Y ya en edad madura, en edad adulta, porque en edad infantil o no estaba permitido o tampoco es que estuviera muy bien visto, acudir a la representación, por ejemplo, de dramas trágicos, de obras de teatro, y ciertas discusiones de carácter intelectual que se producían después. Es decir, ir al teatro a escuchar cierto tipo de dramas y después había una especie de coloquio en el cual pues, se seguía educando, porque mucha parte de esos dramas que se aprendían que se hacían en el teatro, que ya hablaremos del teatro en otra charla, tenían una enseñanza que se quería transmitir, igual que se quería transmitir lo que decía Homero en la Odisea o la Ilíada o lo que fuese, ¿vale? Bueno, pues digamos que esta situación poco a poco va evolucionando y según avanzamos el tiempo empieza a verse alterada. Una primera gran alteración, aparte de ese paso un poco del siglo VII al siglo VI, en el que las cosas empezaron a cambiar, va a suceder en la segunda mitad del siglo V, es decir, ya prácticamente en la época clásica, que es la entrada, la irrupción de los sofistas, ¿vale? No voy a entrar mucho a hablar de filosofía, yo por lo menos, luego a lo mejor vemos alguna cosita. Sofistas, Sócrates, ¿vale? Para que nos entendamos. Atenas se va a convertir entonces en un lugar de reunión y concentración de esta nueva escuela de pensamiento, de los sofistas, y que además no solamente van a ser filósofos que escriben, sino que enseñan. Maestros en retórica que poco a poco van a ir surgiendo a lo largo y ancho del mundo griego y que en cierto sentido se van a ir concentrando en Atenas para después ir extendiéndose por gran parte del mundo griego. Su aparición, la aparición de los sofistas,
coincide con el momento en el que se empezó también a especular sobre el universo natural, sobre la condición humana, cuando el hombre griego empieza a plantearse cosas científicas más allá de la educación, las letras, la Odisea y la Ilíada, ¿vale? Perdona que me repita, que se había estado un poco enseñando y era, digamos, la base de la educación hasta aquel entonces. Digamos que hay una pequeña revolución científica, entre comillas, con la entrada de los sofistas. Estos sofistas, a su vez, ofrecían sus servicios, y digo ofrecer sus servicios porque evidentemente no lo hacían gratis, para enseñar a todo aquel que quisiera, por ejemplo, vencer a su oponente y desmontar sus argumentos, porque algo que tenían los sofistas era esto, la retórica. Digamos que todo basado en la argumentación, en la lógica. Les gustaba mucho cuestionar las ideas relacionadas con el funcionamiento del mundo, sobre las ideas relacionadas con los dioses. Son los primeros que se empiezan a preguntar y salir un poco del teocentrismo para empezar a ver un poco más el antropocentrismo, algo que indudablemente también resultaba bastante atractivo para la audiencia y para la clase política que evidentemente quería convencer a sus ciudadanos de fuese lo que fuese. Por supuesto, no todos los sofistas pensaban igual, es decir, no todos seguían exactamente la misma línea de pensamiento, pero sí que es verdad que todos seguían una especie de modelo de argumentación y diálogo, que es lo que les hacía tener, era su seña de identidad. Os he puesto aquí la llamada muerte de Sócrates, la muerte de Sócrates, de Jean-Luc David, que es uno de los cuadros más famosos de este, que retrata este momento. Esto, ahora te hablaré un poco de cuándo la educación, Adrián, era gratuita y cuándo no. ¿Por qué? Pues porque en Atenas, y esto lo sabemos de Atenas, la primera formación que recibían los niños era en casa. Aquí sí que lo tenemos claro. Aquí, padres y familiares les iban enseñando unos primeros conocimientos acordes a su edad y acordes a su contexto familiar y social. A los 7 años, los niños, y digo niños porque normalmente hablo en masculino, comenzaban una nueva etapa en la vida, que era la escuela, a partir de los 7 años. En este momento, en Atenas, recibían una instrucción bastante elemental centrada fundamentalmente en el ejercicio físico, la música y la poesía. Este periodo duraba hasta aproximadamente los 13 años, momento en el cual los estudiantes de más recursos, los que podían seguir pagándolo, iban al gimnasio para continuar su formación. Como digo, había que pagarlo. Normalmente esta segunda etapa, o tercera, si contamos la primera hasta los 7 años como una etapa inicial, esta tercera etapa normalmente solo era de familias aristocráticas moderadamente acomodadas, porque, repito, había que pagar. Puede que os extrañe esto que digo de se iban al gimnasio, ¿vale? Hoy tenemos, la idea de gimnasio hoy es la que es, pero en la época clásica estos lugares no solamente eran espacios para hacer deporte, sino también para la educación. En lugares donde también se aprendían cierto tipo de elementos y se seguía discutiendo y se seguía teniendo una educación teórica. Y además, el gimnasio también se convertía en un lugar donde los alumnos tenían sus primeros contactos, y de esto luego hablaremos, tampoco me quiero enrollar mucho, pero luego hablaremos porque es ciertamente polémico, sus primeros contactos homosexuales con sus maestros. Luego hablaremos un poco de esto, ¿vale? Simplemente ahora decir que este tipo de relaciones de maestro-alumno, maestro normalmente adulto con un joven, conocidas como paiderastia, que de ahí viene la palabra pederasta o pederastia, ¿de acuerdo? Paiderastia o paiderastía, fueron algo exclusivo, o al menos la inmensa mayoría, de la aristocracia, precisamente porque eran los únicos que tenían recursos para poder asistir al gimnasio o asistir a los banquetes o simposios que se celebraban y en los que se seguía poniendo en marcha la educación. Es decir, hasta aquí, ahora veremos, lo que quiero que os quede claro es que la educación no estaba solamente ceñida
a las escuelas, digamos, al colegio, como diríamos hoy. La educación que empezaba ya en época temprana en casa, luego en las escuelas, los gimnasios se iba complementando con otro tipo de actividades, que podía ser desde ir al teatro, que podía ser desde ir al Odeon de Atenas a escuchar una disertación filosófica de algún filósofo que estuviera en aquel momento, el ir a un banquete o simposio en el que fuese alguien que compartiese después de la cena sus conocimientos, ya fuesen de lo que fuese, ¿no? Entonces, digamos que la educación estaba como más extendida por diferentes grupúsculos del mundo de la actividad cotidiana, sobre todo de los hombres, eso sí, en masculino, ¿vale? ¿Bien? Muy bien. Pues vamos a volver con Casandra, porque vamos a irnos a Corinto. Aquí la tenéis. Dicen que Corinto es una de las ciudades más hermosas de la Hélade y sin duda puede que lo sea. Hay un tremendo magnetismo que te arrastra hasta donde Quirón te señaló en el mapa. Y allí, entre gente que va y que viene, con la cual pasas completamente desapercibida, intentamos que algo o alguien nos dé una corazonada, nos haga contactar con esa otra cosa. Y sí, lo conseguimos. Pero no es exactamente lo que esperábamos precisamente. Porque de nuevo, como viene siendo habitual, la vista se nubla, la oscuridad que precede al recuerdo aparece y entonces tenemos una de esas visiones, una de esas visitas, uno de esos vídeos que comparto con vosotros y que sabéis que al final tendremos el examen. Que lo disfrutéis. Errante, esto es Corinto. Tengo preparada para ti una visita muy especial. Una mirada íntima e informada al día a día de las mujeres griegas. Me llamo Aspasia y, aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de Atenas. La mente es en realidad maravillosa. Corinto era de las ciudades más grandes de la antigua Grecia. En mi época tuvo una población estimada de 90.000 habitantes y gran parte de ella estaba compuesta por mujeres. Esta visita guiada arrojará luz sobre estas mujeres y detallará cómo era su vida cotidiana. Búscame cuando hayas terminado la visita para comentarla en profundidad. Las jóvenes habitantes de las ciudades de la antigua Grecia eran criadas por niñeras. Pasaban la mayor parte del tiempo tejiendo e hilando en el gineceo, las estancias de la casa dedicadas a las mujeres. No hay muchos registros de juegos para niñas, sobre todo si los comparamos con los de juegos para chicos, pero sabemos que jugaban. Por ejemplo, una antigua tracota representa a dos niñas jugando al efedrismo. Este juego consistía en tirar una piedra puesta de pie desde lejos con un guijarro o una pelota. Quien perdiera tenía que llevar al ganador a caballito con los ojos cerrados hasta que tocase con la mano esa misma piedra. Para las jóvenes griegas, el matrimonio era la culminación de su presentación en sociedad. La esperanza de vida media para las mujeres era de unos 40 años y la mayoría de matrimonios se celebraban con novias de entre 14 y 15. Estos matrimonios no requerían su consentimiento. Es más, solo consistían en un traspaso de la protección del padre a la del marido. Técnicamente, las mujeres casadas no eran ciudadanas y no disfrutaban de los derechos que acarreaba la ciudadanía. Sin embargo, sí que recibían una dote que solo ellas podían gastar. Aunque si no se consumaba el matrimonio, la dote se devolvía al padre de novia. Cuando se consumaba el matrimonio,
El estado de la mujer pasaría de doncella a ninfe. Seguiría siendo una ninfe hasta el nacimiento de su primer hijo. A partir de entonces ya era una mujer. Las mujeres no tenían derechos políticos en las ciudades de la antigua Grecia. Los hombres controlaban prácticamente cada etapa de su vida. La función más importante de las mujeres de las ciudades era tener hijos, varones a ser posible, y también llevar y administrar la casa. La mayoría de las excursiones de la mujer fuera de la casa tenían el propósito de visitar a otras vecinas, como era costumbre. Las pocas excepciones a esta regla eran las bodas, funerales y festividades religiosas en las que la mujer tuviese un papel público relevante. La ocupación principal de las griegas era la confección de telas. Tenían la responsabilidad de fabricar ropa para todos los miembros de la familia, así como el tejido del resto del ajuar de la casa. Las mejores tejedoras eran consideradas mujeres atractivas, además de buenas esposas. Homero, por ejemplo, describe a Penélope, la devota esposa de Odiseo, sentada al telar la mayor parte del día. Asimismo, en muchas vasijas griegas aparecen representadas mujeres tejiendo junto a otras sujetando un velo, en una escena que se ha interpretado como nupcial. Las antiguas griegas cocinaban en las cocinas de sus casas. Pero como el material de cocina era pequeño y manejable, a veces también preparaban las comidas en el patio central. Las mujeres también realizaban allí otras actividades domésticas. Estas actividades rara vez eran presenciadas por visitantes o transeúntes, puesto que la arquitectura de la casa griega clásica impedía que la mujer fuese vista trabajando, como dictaba la norma. Según relata el historiador Estrabón, el templo de Afrodita de Corinto era uno de sus monumentos más célebres, lo que se debía en gran medida a sus protectoras. Estas heteras, que así se llamaban, eran ofrecidas a la diosa por hombres y por mujeres. No debe sorprendernos que el templo contribuyese enormemente a la riqueza de Corinto. Las heteras eran la principal atracción del templo y muchos visitantes acudían a la ciudad en busca de su compañía, por la que pagaban de manera frívola y habitual. Hola otra vez, errante. Espero que la visita te haya interesado. La vida de las mujeres griegas estaba más restringida que la de los hombres, pero a pesar de ello hacían gala de su fuerza y dignidad. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? ¿Quieres Vamos que te allá con haga las unas preguntas, preguntas? gente. ¡Estupendo! Empezaré por una fácil. ¿Cómo Venga, se fácil. llamaban las estancias para mujeres de la casa griega? ¿Cómo se llamaban las estancias para mujeres de la casa griega? Espérate que lo tengo muy lejos ahora que estoy más lejos. ¿El andrón, el ereo, el gineceo o la giné? Ya sabéis, al chat, el primero. Vale, tenemos gineceo, gineceo, gineceo. Vale, parece que aquí hay pocas dudas. A mí me sale la primera Liki. Vamos a ver si realmente era el gineceo. Correcto. El gineceo era donde pasaban la mayor parte del día las jóvenes tejiendo Bien, e Liki, bien. hilando. A por la siguiente pregunta. ¿A qué deidad estaba dedicado el templo corintio en el que había heteras? ¿A qué deidad estaba dedicado el templo de Corinto en el que había heteras? ¿A Afrodita, a Apolo, a Atenea o a Artemisa? Sí, señor. Bueno, bien, bien. John ha sido el más rápido del oeste. John con Afrodita, luego Adrián, luego Mía y luego Roxana. Bien, pues vamos a ver si
si tenéis razón y si Jon se lleva el primer puntazo. Correcto. Afrodita era la diosa del amor y la pasión, y es natural que su templo sirviera para tan amorosos propósitos. Casi hemos terminado. Última. Solo una pregunta más. ¿Cómo se llamaba la esposa de Odiseo? ¿Cómo se llamaba la esposa de Odiseo? ¿Clitemnestra, Helena, Penélope o Atenea? Esta vez Adrián ha sido el más rápido, después Jon, Iskander. Bien, ya os dije que en este caso no iba a tener en cuenta el tema de la acentuación ni nada, ¿vale? O sea que esto lo dije desde el principio. Aunque sé que la primera que la ha puesto bien realmente ha sido Lucy, pero dije que como esto era muy rápido, el tema de los acentos no lo iba a tener en cuenta. Las falsas de ortografía sí. O sea, quiero decir, sé que no poner una tilde es una falta de ortografía, pero las Vs y las Bs sí, por ejemplo, las Hs o no Hs sí, pero las tildes no. Así que veremos si Adrián se lleva el primer punto de hoy. Bien, Sí, Adrián. Penélope era la leal esposa de Odiseo que no dejó de tejer mientras esperaba a que su esposo regresase de la guerra. Has superado la prueba, errante. Enhorabuena. Adiós, pues, errante, y gracias por visitar este espléndido lugar. Bueno, pues Adrián ya lleva 6 puntitos, ¿vale? De las 4 charlas, 6 puntitos. Luego Liki está con 2 y luego hay un cuádruple empate con 1 puntito entre Iskan, David Medina, Laura y Jon. Solamente deciros que ya sabéis que al final, después de las 9 charlas, quien tenga más puntos se llevará un bloque de Hoy Somos Historia gratis, completamente el que elija. ¿De acuerdo? Son muy rápidos, sí, lo sé. Así que bueno, Adrián se perfila como el posible ganador, pero bueno, todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía quedan 5 charlas por lo menos y en las 5 hay este tipo de exámenes, así que ya sabéis. Bueno, pues como veis, un hombre. Acabamos de rememorar una visita en la que éramos un hombre. Quizá esto debería sorprender a muchos, si hay alguno por aquí o que todavía no conoce cuál es la dinámica de lo que le está sucediendo a Cassandra, pero ni siquiera a ti, Cassandra, ya te sorprende. Lo que sí que te sorprende es ver a Aspasia, a aquella mujer del recuerdo, cómo de repente está ante ti, sonriendo. Se acerca a nosotros, viste exactamente igual, parece exactamente igual. Y se dirige a ti diciendo: bienvenida de nuevo, Cassandra. No has tardado tanto como creías la última vez que nos vimos. Ante nuestra cara de extrañeza, parece comprender que algo nos pasa, pero no le sorprende demasiado. Así que sonríe y sigue diciendo: buscas tu casa, ¿verdad? Eso me dijiste que harías. Sin embargo, nunca me dijiste dónde encontrarla. Aún así, creo que puedo ayudarte. Creo que sé dónde podrías encontrar la clave. Permíteme que te guíe. Y Aspasia nos pregunta, y yo os pregunto: ¿dónde te gustaría ir? ¿Nuestra visita habitual por Corinto? ¿O bien prefieres abandonar la ciudad e ir a la zona de Izmia y el puerto de Kéncreas? Es decir, podemos quedarnos dentro de la ciudad o ir a esa zona donde pone explanadas del Craneion y ver un poquito más de lo que hay ahí. ¿Ciudad o afueras? Vosotros decidís. Bien, tenemos 2 afueras, uno dentro, vale, de momento. A ver, tenemos afueras también. Vale, creo que ganan las afueras, así que no vamos a ver
el puerto de Corinto. Muy buenas, Daniel, bienvenido. Nos vamos entonces afuera. Nos vamos a la zona de Isthmia, que se llama Isthmia como istmo, precisamente porque está justo en el istmo que une la zona peninsular norte de Grecia con la península del Peloponeso, de la zona más al sur. Así que lo que vamos a hacer es, junto con Aspasia, atravesar las explanadas de Craneion, junto a nuestra acompañante, y llegaremos a las murallas del puerto de Kéncreas, o Cencreas, porque la primera es con C. Y cuando lleguemos aquí, lo haremos con una fina lluvia. Una lluvia que apenas ha empezado a caer porque el sol empieza ya a ocultarse y las nubes y el cielo empieza a oscurecer. Y mientras andáis por este asentamiento, Aspasia dice que es crucial, que estratégicamente hablando es uno de los lugares más importantes para controlar las rutas marítimas orientales. Vais a ver a ambos lados sendas estatuas de bronce dedicadas a Afrodita y a Poseidón junto al mar, demostrando la estrecha relación que existe con los dos principales dioses de Corinto, como nos dice Aspasia, con Afrodita por su templo y Poseidón por su mar. Entrando por estas murallas y en un lugar tranquilo, un lugar como este, aprovechando que ha escampado al menos durante unos minutos, Aspasia te habla de algunas de las historias y leyendas que circulan por Corintia. Y de sus preferidas, según te dice, es la que tiene que ver con cierta amazona, en concreto con la reina de las amazonas. Te dice que Euristeo le impidió a Heracles, a Hércules, que consiguiese el cinturón de Hipólita como noveno trabajo para ofrecérselo a su hija Admete. He dicho le impidió, es le pidió, ¿no? Ya no sé ni lo que digo. Este cinturón, el cinturón de Hipólita, que era la reina de las amazonas, había sido un regalo del dios Ares a su hija, Hipólita, reina de la tribu de mujeres guerreras. Heracles y sus acompañantes llegaron a Temiscira, la ciudad del Mar Negro donde vivía Hipólita, y convenció a la amazona que le entregase el cinturón. Pero Hera, que ya sabéis que además Hera siempre está por ahí detrás, había difundido rumores entre las amazonas y de repente éstas les atacaron. Heracles entonces se vería obligado a matar a Hipólita. A continuación, le llevaría el cinturón a Euristeo, cumpliendo este trabajo. Lo que veis aquí, lo que os he puesto en pantalla es Heracles luchando contra las amazonas y tratando de conseguir el cinturón de Hipólita. Seguimos hablando y esta animada charla nos lleva hasta el santuario de Isthmia, que es lo que tenéis en pantalla. Un santuario que está dedicado a Poseidón. En este lugar se celebran los Juegos Ísmicos, festividades bianuales que eran casi tan famosas como las de Olimpia. Casi. En el centro, como veis, el templo del dios de los océanos. Nos colamos dentro y vemos su majestuosa estatua, profusamente decorada y donde se respira un ambiente de paz y tranquilidad que francamente echas de menos. Cuenta la leyenda que como los dioses querían dominar Corinto, acabaron repartiéndolo y Helios se quedó con el Acrocorinto, es decir, con la zona alta, y Poseidón con la zona del istmo. Sea como sea, salimos de aquí, dirigiéndonos hacia el último lugar, allá donde Aspasia quiere llevar a Casandra.
Y entonces nuestros pasos se cruzan con un extraño camino empedrado. Y digo extraño porque no hay ningún otro camino empedrado en los alrededores. Si echamos la vista a un lado, girando la cabeza, veremos además que hay como una especie de rampa que desciende, que llega hasta el mar. Se trata de la rampa este de Diolkis, con K. Este es un camino que atraviesa el istmo de una parte a la otra, uniendo las dos partes, los dos mares. En dicho camino hay unos raíles en donde se coloca una estructura para que los barcos, ya fuesen mercantes o militares, pudiesen cruzar de un lado a otro del istmo sin tener que rodear toda la península del Peloponeso. Aquí veis cómo estos barcos serían llevados por estos raíles de un lado a otro. Más de 7 kilómetros, que aunque podía ser un suplicio para quien tenía que empujar, ahorraba semanas de navegación con los peligros que ello conlleva. Por fin, ascendiendo la colina, tenemos otro de esas grandes estatuas que a Casandra y a mí nos alucinan. Aquí tenemos la tumba de Sísifo, con esta impresionante efigie del dios tallado en piedra. Sísifo es el mítico fundador de Corinto, y se cuenta que, como tantos otros, también se atrevió a desafiar a Zeus. Y éste le condenó a arrastrar una roca hacia la cima de una montaña para toda la eternidad, pues en el momento en el que llegaba a la zona más alta, la roca volvía a caer. Entonces, Aspasia se acerca a nosotros y nos dice: aquí fue donde tú misma me trajiste la última vez que nos vimos en Corinto. Junto a esas piedras grabaste un símbolo. Te ayudará a recordar. En ese momento, Casandra, cuando miras el lugar indicado, ves un símbolo en forma de disco tallado. Además, la imagen de un cofre y la puerta de una casa. Y de repente algo se despierta. Sí, ahora ya sabes dónde has de buscar exactamente. Y antes de seguir con Casandra, vamos a volver a hablar un poquito más de la educación. Habíamos dejado con un tema un tanto candente, con el componente erótico de la educación. Al igual que hoy en día, el maestro servía de ejemplo para los adolescentes. Esto está claro. Unos adolescentes que debían o estaban destinados a convertirse en hombres de pleno derecho. Era un espejo donde el joven discípulo sabía que debía mirarse. Esta relación, una relación de carácter singular, en ella se combinaban diversas actitudes frente a la sexualidad que producían una dinámica especial. Es decir, esta relación de maestro-alumno, que no se daba probablemente entre los propios alumnos dentro del mismo, digamos, de la misma escala, o entre padres e hijos, o entre amigos, generaba una dinámica especial con respecto a la sexualidad. Los lazos de unión entre el mentor y el discípulo tenían a menudo un carácter realmente erótico. Hoy día desconocemos realmente o exactamente con precisión cómo se desarrollaba este tipo de relaciones de carácter erótico, debido a que las fuentes escritas, fijaos si les interesaba bastante poco a ellos mismos, que directamente las fuentes escritas prácticamente no hablan de sexo, a pesar de que sabemos por otras fuentes como esta que era habitual, y prefieren centrarse en subrayar, las fuentes me refiero, el carácter intelectual y espiritual, digámoslo así, de estos lazos muy por encima del elemento sexual, ¿vale?
Lo que sí que sabemos es que era que entre estos lazos que se daban entre el amante adulto, ¿no?, el maestro, que se llamaba, que su terminología es Erastés, y el amado joven, Erómenos, em, era esta relación, eran estos lazos los que van a garantizar, en cierto sentido, la estabilidad de la sociedad, fomentando que cada nueva generación desease emular a la generación anterior. Es decir, se creaba una especie de creencia que, más allá de lo que se aprendiese, como hemos visto en la escuela, matemáticas, física, lo que fuese, ¿no? Física y química no, pero me entendéis lo que quiero decir. Más allá de eso, esta relación de veneración, de aprendizaje de tu mentor, que tú tenías cuando eras joven y que posteriormente tú, si al final eras parte de esta estructura, también lo tendrías con tu propio discípulo, esto hacía que se generase una estabilidad social, ¿vale? No, lo dicho, no quiero entrar mucho más en ello porque no sabemos mucho más. A partir de aquí ya podemos hacernos nuestro tipo de conjeturas y podemos hablar sobre si esto realmente es un concepto homosexual visto como se podría ver a lo mejor en la Edad Media o en la época actual. Creo que estamos hablando de elementos diferentes, aunque los actores sean los mismos. Es decir, aunque estemos hablando de una relación entre hombres de carácter sexual, creo que no tiene nada que ver la manera de vivirla, el significado que tenía en la Grecia clásica. En Roma se va a continuar, pero menos, porque el sistema de educación va a cambiar un poco. No va a ser lo mismo que este tipo de relaciones y la visión de las mismas en la Edad Media o posterior. Por tanto, tampoco voy a entrar mucho más, ¿vale? La erótica del poder, efectivamente, en este caso, ¿vale? Más allá de eso. Podríamos hablar de héroes y de míticos, de Festión, Alejandro, de Aquiles, Patroclo, pero ya no sería tanto. O sea, tendría que ver un poco con este tema de educación, pero ya entraríamos también en otro tipo de elementos asociados con la guerra y con el poder guerrero y con compartir cierto tipo de lazos en otro tipo de elementos, ¿vale? No me acuerdo del el comentario exacto que hacen en la película. No recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente lo que dicen. Christopher Plummer, además no recuerdo a Christopher Plummer en la película Alejandro Magno. No sé si te refieres a la de Oliver Stone o alguna otra película anterior. Creo que te refieres a alguna anterior. ¿Vale? Alex y F, efectivamente. Eso es. En fin. Bueno, esto quería que lo tuvierais en cuenta, pero tampoco quería dedicarle mucho más tiempo porque, ya os digo, no era algo, ni siquiera para los griegos, era algo que necesitase dedicarle mucho más tiempo. Lo que sí que me parece interesante para, digamos, cerrar un poco esta idea de la educación es hablar un poco de las escuelas. La primera vez que se mencionan escuelas propiamente organizadas va a ser a finales del siglo VI a.C. Ya no hablamos de lo que te pudieran enseñar en casa o sitios donde fueses a hablar con tu tutor y que ese tutor te explicase cosas en el patio. No, estamos hablando de ya escuelas, colegios, digamos así. Y según parece, digo, porque no en todas es igual, para poder asistir había que pagar una pequeña cantidad de dinero. Voy a ir a donde tenemos más ejemplos, que es Atenas. En Atenas, la ley dictaba qué horas debían abrir y cerrar las escuelas, es decir, estaban controladas en cierto sentido por el Estado y también marcaban el aforo máximo de estudiantes y las edades que tenían que tener dichos estudiantes. Además, se establecía una especie de supervisión estatal del profesorado, es decir, no podía enseñar cualquiera y el Estado podía meter mano en quién o qué se enseñaba. La formación que se recibía en estas escuelas, y lo sabemos de Atenas, pero probablemente esto se pueda extender a otros lugares de la Hélade, estaba dividida en 3 campos: literatura, música y educación física. Un poco lo que hemos visto antes. Aquí ya una manera un poco más especializada. En literatura, los niños aprendían a leer y escribir,
perfeccionando la gramática y trabajaban mucho sobre el lenguaje. Una parte fundamental de esta asignatura era la memorización de diferentes poemas cuyo objetivo era básicamente que los alumnos aprendiesen no el poema en sí, sino las enseñanzas morales que contenían este tipo de poemas y que fueran capaces además de debatir entre ellas, es decir, fomentar la capacidad crítica. Esto algún profesor, profesora de cualquier tipo de asignatura, instituto, primaria, universidad podía tomar nota, ¿vale? Fomentar la capacidad de debate, fomentar la capacidad crítica del alumno. Es decir, nos hemos quedado con hay que memorizar, pero no nos hemos quedado con la segunda parte, que es ¿para qué? Para poder debatir sobre ello. Pero en fin, así nos va. Como podéis imaginar, Homero era el más estudiado en este apartado. Por eso también, en cierto sentido, a Homero hay que cogerlo también con pinzas, porque muchas veces está escrito precisamente para dar una enseñanza moral y pierde un poco la parte historicista que pueda tener. Gracias, John. Un abrazote. Bien, por otro lado, la educación física tenía lugar en la palaistra, donde viene la palabra palestra, ¿vale? Algunas eran acceso público a ellas, otras no, y había profesores especializados encargados de supervisar los ejercicios, como por ejemplo este que veis en la imagen. Este sería un profesor de la palestra, que sería como una parte del gimnasio, para que os hagáis una idea. Los deportes más practicados en Grecia eran de carácter individual, no había muchos deportes colectivos. Ya visteis también que prácticamente todas las pruebas de las Olimpiadas eran individuales, precisamente porque casi todos los deportes eran individuales. Por último, decir que la exclusividad aristocrática en cuanto a la educación fue poco a poco desapareciendo. Es decir, ya os decía al principio de la charla que prácticamente los únicos que podían estudiar eran los ricos. Eso poco a poco va desapareciendo hasta que se llega a hacer accesible casi para todo el mundo, al menos en Atenas. Según los datos con los que contamos hoy día sobre Atenas, a finales del siglo IV existía un sistema estatal de educación que incluía 2 años en el gymnasium y formación militar. Este sistema pasó a conocerse con el nombre de efebeia, de ahí viene lo de efebo, ¿vale? Y se convirtió en el rasgo más distintivo de Atenas durante el periodo helenístico. Esto no era de todas las ciudades, esto era de Atenas y algunas otras. Esta efebía, que era una especie de, durante 2 años, Atenas se encarga de la educación subvencionada o prácticamente subvencionada por Atenas, para que todos sus ciudadanos tuvieran una educación. Cierto es que solamente para, como digo, ciudadanos. Ciudadanos. Y os he puesto aquí, que ha sido la foto con la que, la miniatura de esta charla, la Escuela de Atenas, un famosísimo fresco de Rafael que está en las estancias de Rafael, los museos vaticanos, que ya había visto, pero que pude ver el año pasado cuando fui a Roma y que me sigue pareciendo una de las pinturas más alucinantes del Renacimiento mundial. Y os he puesto además los nombres de algunos de los personajes que aparecen en este lugar. Como veis, Platón, Aristóteles, Sócrates, también aparecen gente que no es propiamente filósofo, como veis ahí Alejandro Magno, en la parte izquierda. Aparece también Averroes, que no era ateniense, precisamente. Tenemos a Hipatia también, a Hipatia de Alejandría, mujer, por supuesto. Zoroastro, que también está por ahí en la parte derecha, y al propio Rafael, que se autorretrata ahí, a Rafael Sanzio, que se autorretrata ahí en la parte derecha de la imagen. En fin, es una de las grandes obras. Y por terminar con ella, aquí tenéis precisamente a Hipatia enseñando a sus discípulos, rodeada de filósofos, en Alejandría, que era el principal lugar. Aspasia, esta no es Hipatia, Aspasia enseñando a sus filósofos. Digo, esa Aspasia era, como ha dicho el vídeo, la esposa de Pericles, que parece ser que tenía una formación bastante importante.
Y nosotros nos vamos a despedir de esta charla con Cassandra. Porque efectivamente llegamos hasta esa casa. Ahí está la casa. Ahí está este lugar que ahora tienes claro que fue tu hogar en algún momento. No sabes cuándo, pero lo fue. Subes las escaleras y de manera automática te diriges a un rincón de la estancia principal. Allí hay un arcón, como el que habías visto dibujado en ese símbolo bajo la gran estatua de Sísifo. Un arcón como este. Cuando lo abres, ves que en su interior hay cientos de documentos. Hay algunas prendas de ropa que no logras identificar, piezas de armadura, algunos elementos que incluso están como fuera de tu contexto. Pero lo que llama la atención es un pergamino que reposa por encima de todo ello, perfectamente enrollado con un cordón rojo. Al abrirlo, hay un dibujo esquemático, unas cifras y un artefacto esférico. Y lo sabes. Cuando ves este objeto lo sabes. Te vienen imágenes. Esa sala extraña con la que partimos en esta charla, ese lugar casi de una especie de mundo donde tú ahora sabes que perteneces, tanto o más que a este. Y sabes en lo más profundo de tu ser que para volver a él, a ese mundo, para colocar las piezas que ahora poco a poco se muestran ante ti, necesitas este artefacto esférico. Y lo que también sabes, muy a tu pesar, es que dividiste este artefacto en dos partes. No sabes por qué, pero lo hiciste. Precaución, quizá. Me dijiste que te entregara esto. Creo que tiene que ver con tu siguiente destino. Nos dice Aspasia durante un momento interrumpiendo nuestros pensamientos. Y te entrega una especie de amuleto circular con un símbolo. Y después se despide. Creo que es momento de dejarte a solas. Sé que volveremos a vernos, Cassandra. Hasta entonces, que los dioses te protejan. Y su figura se pierde tras el umbral de la puerta. Y ahora, antes de seguir con nuestro viaje, creo que Cassandra merece un momento de descanso, de olvidarse de su viaje y de simplemente estar. Así que quiero que toméis la última decisión de la charla de hoy. Podemos quedarnos aquí e intentar dormir, en cuyo caso auguro un sueño o recuerdo, quién sabe, sobre filosofía griega, o podemos pasear con calma y subir al Acrocorinto y saber más sobre Afrodita. ¿Qué escogéis? ¿Filosofía o Acrocorinto o Afrodita? Contadme, mientras bebo un poquito de agua. Afrodita, ¿vale? Mucha Afrodita, veo. Filosofía, Adrián. Bien. 4 filosofías. Afrodita, creo que Afrodita se la lleva de paso. Vale, creo que Afrodita esta vez ha ganado la apuesta, Afrodita. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer es mostraros un vídeo sobre el Acrocorinto, y luego quizá os hablo un poquito sobre esta Afrodita. Efectivamente, es lo que tira Iskander. Bueno, con él os dejo. Disfrutadlo. Al que Atenas, Corinto contaba con su propia acrópolis, el Acrocorinto. Este promontorio natural ofrecía una visibilidad excelente del territorio. También albergó varios santuarios, supuestamente construidos en el siglo VI a.C. La principal atracción del Acrocorinto era el templo de Afrodita. En la descripción de Pausanias, tenía estatuas de Afrodita, de su hijo Eros y de Helios.
Según Estrabón, una de las características del templo eran sus siervas, que ejercían de prostitutas sagradas. Sin embargo, la única fuente de esta información es la suya, y todavía se discute con ardor hoy en día. El amor es el eje central de infinitas historias mitológicas. Ni siquiera Zeus era ajeno a él, y se prendó tanto de mortales como de otras deidades. Algunos mitos relataban amores prohibidos que acababan en tragedia, como el amor de Fedra por su hijastro Hipólito. El matrimonio era un tema habitual en los mitos, pero solía ser problemático. Afrodita, por ejemplo, engañaba con frecuencia a su marido Hefesto, y el rencor de Medea hacia su exmarido Jasón acabó por enloquecerla tanto que mató a sus propios hijos. Estos retratos tan poco idealizados reflejaban la idea de que el matrimonio era considerado un deber cívico más que una unión romántica. La diosa Afrodita era una de las olímpicas más poderosas, asociada habitualmente al amor, la belleza y el sexo. Era adorada en todo el antiguo Mediterráneo por hombres y mujeres de todas las edades. Su origen varía según la versión de la historia que tomemos. El poeta Hesíodo afirma que nació de los genitales cercenados de Urano, mientras que la versión del mito de Homero dice que era la hija de Zeus y Dione. Afrodita, una habitual de las historias mitológicas, tuvo muchos amantes mortales. Su favorito era Adonis, un hermoso muchacho que murió trágicamente en un accidente de caza. Afrodita quedó devastada por su muerte, de modo que creó un culto para conmemorarlo, las Adonias. Hablemos un poco más sobre Afrodita, porque como bien nos ha dicho el vídeo, aunque Afrodita estaba casada con Hefesto, que ya vimos en la charla anterior que muy agraciado el pobre no era, más allá de ser el dios de la metalurgia, entre otras cosas, se nos dice que Afrodita tuvo una aventura con Ares, el dios de la guerra. Una noche que perdieron la noción del tiempo, vete a saber por qué, Ares y Afrodita fueron sorprendidos por Helios, que informó a Hefesto precisamente de la infidelidad de su esposa. En un arrebato de ira, Hefesto atrapó a los amantes en una red irrompible y convocó al resto de los dioses para que presenciasen tamaña deshonra. Después de esto, Afrodita acudió a Pafos para renovar su virginidad en el mar. Virginidad que no duraría mucho tiempo, puesto que poco tiempo después tuvo relaciones con Hermes, de las que nacería Hermafrodito, un ser de doble sexo. Como veis, aquí la virginidad se podía recuperar, cosa que más quisiéramos algunos o algunas, pero no, ahora no. Esto que veis aquí, este cuadro, son Afrodita y Ares, ese que está en el fresco de una de las casas de Pompeya. Pero hay más, hay más. Lo han mencionado el propio vídeo, pero según el mito que nos cuenta Ovidio, cuando Afrodita conoció al infante Adonis, del que nos ha hablado ahora al final, quedó prendada de él al instante. Decidió tomarlo bajo su protección, escondiéndolo en un arcón, y pidió a Perséfone, la reina del inframundo, que le ayudase con su educación. Pero Perséfone también se enamoró de Adonis. Y amigo, aquí tenemos un problema. El día que Afrodita descendió al inframundo para llevarse al joven Adonis, Perséfone, que lo había convertido en su amante, se negó a devolvérselo, después de que Adonis muriera. Acordaos que había muerto en trágicamente un accidente de caza, y entonces lo que hace Afrodita es ir a recuperarlo al inframundo, pero Perséfone dice, va a ser que no. Las dos mujeres acudieron a Zeus para dirimir cuál de las dos podía quedarse con el joven, y Zeus pidió a la musa Calíope que tomara la decisión. La solución final pasaba por que Adonis viviera 4 meses con Afrodita, otros 4 con Perséfone y, esto es muy curioso, descansase los otros 4. No sé de qué vas a descansar, pero que descansase. Cada uno que lo tome como quiera. En cualquier caso, por su propia voluntad o mediante la mágica influencia de Afrodita, el caso es que el joven decide que pasaría con esta los 4 meses de descanso también.
también puede ser que tirasen más 2 Afroditas que 2 Perséfones, pero bueno. Afrodita y Adonis continuaron su apasionada relación hasta que un día un jabalí hirió mortalmente al joven. La diosa escuchó los gritos de dolor de su amante desde su carro volador, pero cuando llegó hasta su lado ya era demasiado tarde para salvarlo. Las lágrimas de Afrodita cayeron al suelo y de ellas brotaron anémonas moradas o rosas, según la versión de la historia de la que hablemos. Y aquí esto que tenéis aquí en la imagen, que habéis estado viendo, es efectivamente es el mito de Adonis con ambas diosas y ese momento de dirimir si una u otra. Tipo con suerte, como dicen por aquí. Sea como sea, ahora sí tienes el amuleto y el símbolo. Y ahora sabes, Cassandra, que tu próximo destino es Laconia. Tu próximo destino es Esparta. Así que aquí lo vamos a dejar hoy con un destino que seguro que todos queréis, pero de momento veremos las conclusiones de hoy. Hoy hemos visto dentro de la educación las características con alguna de sus materias y esas características más primitivas que comenzamos a ver. Hemos hecho un viaje de aproximación a Corintia con Cassandra. En este caso lo hemos hecho por Megáride en vez de por Acaya, deteniéndonos a aprender algo sobre... en Acaya ha sido aprendiendo sobre los barcos y los astilleros. Hemos visto algunas de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la educación, además de los cambios que se produjeron en esta al inicio de la época clásica con la aparición de los sofistas. Hemos echado un vistazo a algunas de las características de la vida de las mujeres, además de visitar con Aspasia la ciudad de Corinto o sus alrededores, que también lo hemos hecho, fundiendo mitología con vida cotidiana. Hemos planteado el componente erótico de la educación masculina, así como algunas de las características de las escuelas griegas, asistido a la revelación más importante hasta el momento para Cassandra, algo que ver con el futuro, con ese 2027 como su lugar de origen y la manera de poder volver a él a través de este extraño artefacto. Además, gracias a nuestras últimas elecciones, hemos podido saber un poco más, en este caso del amor de Afrodita, haciendo honor al título de esta charla y manteniéndonos siempre bajo la atenta supervisión de la palabra de Atenea. Así que nos veremos la siguiente charla, la siguiente semana en Esparta. De momento, gracias por estar en esta palabra de Atenea, en esta educación de Grecia. No os vayáis porque me quedo con vosotros en la postcharla y a ti que estás en diferido, gracias por verlo. Nos vemos en la siguiente. Mientras tanto, seguid haciendo historia.